México, Distrito Federal, verano de 1974. El sol caía como plomo derretido sobre el patio central de la vecindad. El olor a frijoles refritos y a ropa recién lavada se mezclaba con el polvo de la calle. Doña Florinda, con su vestido rosa impecable y el cabello cardado, barría la entrada del departamento 14 mientras Kiko, su tesoro, jugaba con un carrito de hojalata que había costado más de lo que don Ramón ganaba en un mes. De pronto se oyó el portón de fierro rechinar. Entró el profesor Girafales, alto, flaco, con su traje café raído y la corbata torcida. Caminaba despacio, como siempre, pero esa tarde sus ojos brillaban con algo que no era ternura. Llevaba en la mano una bolsa de papel estraza. Nadie notó que dentro había un cuchillo de carnicero envuelto en periódico. Buenas tardes, doña Florinda. Saludó con esa voz melosa que todos conocían. Vengo a darle su clase particular de hoy. Doña Florinda se sonrojó, pero no de vergüenza inocente. Bajó la escoba y sonrió con los dientes apretados. Pase, profesor. Kiko, ve a jugar con el ñoño al otro patio. Mamá tiene que recibir su lección. Kiko obedeció sin chistar, aunque murmuró. Otra vez la longaniza del profesor. El niño ya había oído el apodo en la vecindad y lo repetía sin entender del todo por qué los grandes se reían nerviosos. Dentro del departamento 14, la puerta se cerró con llave. Doña Florinda ni siquiera esperó a llegar a la cama. Se arrodilló frente al profesor y le bajó el pantalón con manos ansiosas. Lo que salió fue una cosa monstruosa, venosa, de más de 30 centímetros, gruesa como un brazo de niño. El profesor la agarró como si fuera un arma y la metió sin piedad en la boca de la mujer. Ella gemía ahogada, lágrimas de dolor y placer le corrían por las mejillas, mientras él la sujetaba del cabello cardado y empujaba hasta que la garganta de ella se hinchaba visiblemente. Trágatela toda, Florinda. Como siempre. Gruñó él con voz ronca que nadie en la vecindad habría reconocido. Esta longaniza es solo para ti. Por ahora. Fuera, en el patio, Chilindrina y el chavo jugaban canicas junto al barril del departamento 8. Chilindrina, con su vestido remendado y la cara sucia, le decía al chavo. Mi papá otra vez no tiene para la renta. Ya van 14 meses. Si el señor Barriga viene hoy, nos corren a la calle. El chavo, descalzo y con los pantalones cortos rotos, miró hacia el departamento 14. Doña Florinda otra vez está recibiendo clase. Se oyen ruidos raros. Como si le doliera pero le gustara. De repente salió Kiko corriendo y gritando. Mi mamá está gritando mucho. Dice más larga, profesor, más larga. Chilindrina se tapó la boca. El chavo se puso blanco. Sabía que algo estaba mal, pero no entendía qué. En ese momento llegó don Ramón, cargando un costal vacío de carbón, la cara demacrada por el hambre y la leuda. Al ver la cara de su hija y del chavo, preguntó. ¿Qué pasó, chamacos? ¿Otra vez el profesor longaniza? Los niños asintieron. Don Ramón escupió al suelo. Ese cabrón. Le encanta que le digan así los niños, aunque se haga el ofendido. Pero yo sé que le gusta. Le gusta demasiado. Dentro del 14, el profesor había terminado su clase. Doña Florinda yacía en el suelo, con la boca hinchada, semen y saliva chorreándole por el cuello, los ojos vidriosos. Girafales se subía el pantalón con calma y le dijo al oído. Esta noche traigo carne fresca. Muy fresca. La longaniza que vendemos en la fonda de la esquina. Ya sabes de dónde sale. Doña Florinda sonrió con labios temblorosos. Mientras tú me sigas dando la tuya. Yo te ayudo a moler la otra. El profesor salió del departamento limpiándose las manos en un pañuelo. En el patio se encontró con don Ramón, que lo miró con asco. Buenas, profesor. Ya le dio su longaniza a la señora. Girafales se puso rígido. Odio puro brilló en sus ojos. No me llame así, don Ramón. Usted sabe que detesto ese apodo. Don Ramón soltó una risa amarga. Claro. Porque los niños no saben que la longaniza de verdad la hace usted con los que desaparecen. ¿Verdad? El profesor dio un paso adelante. Su sombra era alargada y negra bajo el sol de las 5 de la tarde. Cuidado con lo que dice, pelado. Hay gente que desaparece. Y aparece hecha salchicha en el mercado de la Merced. Y nadie pregunta. Chilindrina se escondió detrás de su padre. El chavo, sintiendo que algo horrible se acercaba, empezó a temblar. Sus brazos se pusieron rígidos, los ojos en blanco. La garrotera le estaba dando. No podía hablar, solo emitía un gemido ahogado. Doña Clotilde, desde la ventana del 71, con su eterno vestido azul y el gato Satanás en los brazos, gritó. Dejen de pelear. El profesor es un hombre decente. Pero nadie le creyó. El gato Satanás bufó mirando al profesor como si oliera la sangre vieja que llevaba pegada en el alma.
Esa misma noche, a las 11, cuando la vecindad dormía, don Ramón y el chavo no podían conciliar el sueño. Don Ramón debía 14 meses y sabía que el señor Barriga vendría mañana a cobrar o a correrlos. El chavo, aún temblando un poco, le susurró: Don Ramón. Vi al profesor cargando un bulto grande hacia el callejón de atrás. Olía a carne podrida. Decidieron seguirlo. Se escabulleron por el patio trasero, pasando frente al barril donde el chavo solía esconderse durante el día. Llegaron al callejón oscuro, iluminado solo por un foco de 40 watts que parpadeaba. Ahí, detrás de unos tambos de basura, estaba el horror. El profesor Girafales, junto con 2 hombres que nadie conocía, sicarios de su organización, tenía a un pobre diablo amarrado. El hombre aún respiraba. Girafales sacó el mismo cuchillo de carnicero y, con una sonrisa que helaba la sangre, le cortó el cuello de oreja a oreja. La sangre salpicó las paredes. Luego, con calma profesional, empezaron la preparación que nadie en la vecindad imaginaba. Primero le quitaron la piel a tiras largas, como si pelaran un plátano. Después abrieron el vientre y sacaron los intestinos, que lavaron en un balde con agua sucia. Los molieron en una máquina manual de acero, mezclándolos con ajo, comino y chile de árbol. La grasa del cadáver la derretían en un tambo sobre un anafre de carbón. La carne magra la pasaban por la picadora hasta que salía como pasta roja brillante. Luego embutían todo en tripas naturales que sacaban del mismo cadáver, ataban con hilo y colgaban las longanizas en un tendedero oxidado. Esta noche vendemos 200 kilos en la fonda La Especial, dijo Girafales mientras se limpiaba la sangre de las manos. Y mañana traigo más. El ñoño ya me avisó que su papá, el señor Barriga, está investigando las desapariciones. Pero yo me encargo de él también. Don Ramón, oculto detrás de un muro, sintió que el estómago se le volteaba. Chilindrina estaba sola en casa y él le había prometido que nunca la dejaría huérfana. El chavo, al ver cómo la sangre corría por el suelo formando charcos negros, empezó otra vez la garrotera. Cuerpo rígido, ojos fijos, incapaz de gritar. Fue entonces cuando el profesor giró la cabeza y los vio. Vaya, vaya. Los 2 más pobres de la vecindad. Justo a tiempo para convertirse en la mejor longaniza del Distrito Federal. Los sicarios se abalanzaron. Don Ramón intentó pelear con sus viejos puños de boxeador de los años 50, pero lo golpearon en la nuca. El chavo, paralizado, fue arrastrado como muñeco de trapo. La última imagen que tuvo don Ramón antes de perder el conocimiento fue la cara del profesor Girafales sonriendo mientras decía: Tranquilos. Pronto serán longaniza. Y doña Florinda se comerá un pedacito de ustedes. Con mucho gusto. La puerta del callejón se cerró. La noche de 1974 se tragó sus gritos. El golpe en la nuca le dejó a don Ramón un zumbido interminable en los oídos, como si una mosca gigante se hubiera metido dentro de su cráneo. Cuando abrió los ojos, la realidad era peor que cualquier pesadilla de borracho. Estaban en un sótano húmedo, con paredes de ladrillo visto y goteras que caían como lágrimas negras desde el techo. El aire olía a hierro oxidado, a carne cruda y a carbón quemado. Una sola bombilla de 25 watts colgaba del centro, balanceándose y proyectando sombras que parecían moverse por cuenta propia. El chavo estaba a su lado, atado de manos y pies con alambre de gallinero oxidado que ya le había cortado la piel de las muñecas. Tenía los ojos muy abiertos, pero no veía nada. Otra vez la garrotera lo había atrapado. Su cuerpo estaba rígido como tabla, la boca entreabierta, un hilo de baba cayéndole por la barbilla. Don Ramón sabía que para sacarlo de ese estado había que echarle agua fría en la cara, pero no había agua cerca. Solo sangre seca en el piso. Frente a ellos, el profesor Girafales se había quitado la chaqueta y la corbata. Llevaba puesta una camisola blanca manchada de rojo oscuro en el pecho y los brazos. En la mano derecha sostenía un cuchillo de desollar de hoja curva, el mismo que había usado horas antes en el callejón. A su alrededor, 4 hombres más, los sicarios, preparaban el equipo. Una picadora industrial de manivela, un balde de tripas limpias que todavía goteaban agua sanguinolenta, y un anafre grande donde ya había carbón. Uno de los sicarios, un tipo con cicatriz en la mejilla, estaba desollando un cuerpo fresco que colgaba de un gancho de carnicero. La piel se desprendía en tiras largas y húmedas, como papel tapiz viejo. El cadáver aún tenía la cara intacta. Era un joven que don Ramón reconoció vagamente. Uno de los muchachos que vendían periódicos en la esquina de la Guerrero y que había desaparecido hacía 3 días. Miren nada más, dijo Girafales con voz calmada, casi pedagógica. Este muchacho era flaco, pero tenía buena grasa en las costillas. Perfecto para longaniza de primera. La que vendemos a 18 pesos el kilo en la fonda. Don Ramón intentó hablar, pero tenía la boca seca y pastosa. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, profesor? Somos pobres.
Nadie va a pagar rescate. Girafales se acercó despacio, agachándose hasta quedar a la altura de los ojos de don Ramón. Precisamente por eso, don Ramón. Nadie los va a extrañar. Usted debe 14 meses de renta. El señor Barriga ya me dijo que mañana los va a correr. Doña Clotilde se queja de que usted y su hija son una plaga. Kiko le tiene miedo al chavo porque huele a barril. Y doña Florinda. Bueno, ella ya sabe que la longaniza que le doy de comer los domingos tiene un sabor especial. Mañana se va a comer un trocito de usted. Y va a gemir diciendo que nunca había probado algo tan tierno. El profesor se levantó y le dio una palmada suave en la mejilla a don Ramón, como si fuera un niño regañado. Y el chavo. Pobrecito. Nadie va a buscarlo. Vive en un barril, ¿no? Cuando desaparezca, dirán que se fue a jugar al otro patio y nunca volvió. Clásico. Uno de los sicarios soltó una carcajada ronca. Además, el morrito está tieso como palo. Ni va a gritar cuando le saquemos las tripas. Eso ahorra trabajo. Don Ramón sintió que algo se rompía dentro de él. No era miedo. Era rabia pura, caliente, de esas que queman el pecho. Recordó las veces que había boxeado en los rings improvisados de la colonia Guerrero en los años 40, cuando todavía tenía 20 y tantos y los puños duros. Recordó también a su mujer, que se había muerto en el 62, dejándole a Chilindrina de 5 años. Le había jurado que nunca la dejaría sola. Y ahora estaba aquí, a punto de convertirse en comida para la misma gente que la despreciaba. Intentó moverse. El alambre le cortó más profundo. Sangre caliente le corrió por las manos. Haga lo que quiera conmigo. Pero deje al niño. Es un chamaco, no le ha hecho nada a nadie. Girafales sonrió con dientes amarillentos bajo la luz tenue. El niño va primero. Es más tierno. La carne de los niños siempre se vende más cara en el mercado negro de la Merced. Dicen que tiene sabor a nuez. Y doña Florinda me pidió específicamente que le guardara un pedacito para su tesoro. Ya sabe cómo es ella. Le encanta probar cosas nuevas. En ese momento, el chavo emitió un gemido muy bajo. No era palabra, solo un sonido animal, de puro terror. Sus ojos empezaron a parpadear rápido. La garrotera se estaba pasando sola, por puro instinto de supervivencia. Don Ramón lo miró y le susurró. Aguanta, pequeño. Aguanta tantito más. Girafales se acercó al chavo con el cuchillo en alto. Vamos a empezar por las extremidades. Primero los brazos. Después las piernas. Luego abrimos el vientre y sacamos todo lo que sirva. Las tripas las lavamos aquí mismo, las picamos y las mezclamos con la carne. Ajo, pimienta, comino. Y un chorrito de vinagre para que no huela tanto a muerto. En 2 horas ya están embutidas y ahumándose. Uno de los sicarios encendió un ventilador viejo para sacar el humo del anafre. El olor a carne chamuscada se mezcló con el de la sangre fresca. Don Ramón cerró los ojos un segundo. Y entonces lo vio. En una esquina del sótano, detrás de unos costales de sal, había una mesa de madera. Encima, abandonadas como si no importaran, estaban 2 armas. Una pistola automática calibre 45, oxidada pero con cargador puesto. Y una escopeta de 2 cañones, de las que usaban los rurales en los 40, con el gatillo desgastado pero funcional. Probablemente pertenecían a los sicarios y las habían dejado ahí mientras preparaban el equipo. Un descuido fatal. Don Ramón abrió los ojos. Miró al chavo, que ya había recuperado un poco el movimiento. El niño lo miró de vuelta, con lágrimas gruesas rodándole por las mejillas sucias. Chavo. Susurró don Ramón. Cuando yo diga ahora, tú agárrate de lo que puedas y corre hacia esa mesa. Yo los distraigo. El niño asintió apenas, temblando. Girafales se acercó más al chavo, levantando el cuchillo. Primero las manitas. Para que no arañe cuando lo destripemos. Don Ramón gritó con toda la fuerza que le quedaba. Oiga, profesor Longaniza. ¿Sabe qué? Doña Florinda me contó que su longaniza no es tan larga como dice. Que la mitad es puro pellejo. Los sicarios se congelaron. Girafales se puso rojo de furia. Giró hacia don Ramón con los ojos inyectados. ¿Qué dijiste, pelado? Don Ramón sonrió con los dientes manchados de sangre. Dije que su verga es más corta que el cuello de una botella de Victoria. Y que doña Florinda se ríe de usted cada vez que se va. El profesor soltó un rugido y se lanzó hacia don Ramón con el cuchillo en alto. Ahora. Dijo don Ramón en voz baja. El chavo, con las fuerzas que le quedaban, rodó hacia un lado, rompiendo el alambre con el impulso. Don Ramón pateó con toda su alma la rodilla del sicario más cercano, que cayó gritando. El profesor tropezó con el cuerpo caído y don Ramón aprovechó para rodar hacia la mesa. Sus manos, sangrando, alcanzaron la pistola. El disparo reventó el silencio del sótano como un trueno seco.
La bala calibre 45 entró por la boca abierta del sicario más cercano, le atravesó la nuca y salió con un chorro de masa encefálica que salpicó la pared del ladrillo. El cuerpo cayó de rodillas antes de desplomarse de lado, con los ojos aún abiertos en una expresión de sorpresa eterna. Los otros 3 sicarios se quedaron paralizados un segundo. Ese segundo fue suficiente. Don Ramón, con las manos temblorosas y ensangrentadas por el alambre, apuntó la pistola al profesor Girafales, que estaba a 3 metros, cuchillo en alto, cara desencajada por la furia y el miedo. No se mueva, profesor Longaniza, dijo don Ramón con voz ronca, casi sin aliento. O le juro por la memoria de mi mujer que le vuelo la cabeza aquí mismo. El chavo, ya libre del alambre gracias al empujón desesperado, gateó hacia la escopeta. Sus dedos pequeños y sucios la alcanzaron. Era pesada, fría, con el cañón oxidado y el gatillo desgastado. La levantó como pudo, apoyándola en el hombro magullado. Girafales soltó una risa nerviosa, intentando recuperar el control. Vamos, don Ramón. No sea tonto. Ustedes 2 no salen vivos de aquí. Mis muchachos. No terminó la frase. El chavo, con los ojos llenos de lágrimas y terror, apretó el gatillo de la escopeta con ambas manos. El retroceso lo tiró hacia atrás contra el piso, pero el cartucho de postas calibre 12 hizo su trabajo. El sicario que estaba más cerca recibió la descarga en pleno pecho. La camisa se abrió en jirones rojos, costillas astilladas volaron por el aire y el hombre cayó de espaldas con un gorgoteo húmedo. Los 2 sicarios restantes reaccionaron al fin. Uno sacó una navaja mariposa y se lanzó contra don Ramón. El otro corrió hacia una puerta lateral que llevaba a la calle. Don Ramón disparó 2 veces más. La primera bala rozó el hombro del navajero, la segunda le entró por debajo de la clavícula y lo tumbó contra la picadora de carne, donde quedó colgando como un trapo ensangrentado. El último sicario alcanzó la puerta, pero don Ramón, con el último cartucho de la pistola, le apuntó a la pierna. La bala le destrozó la rodilla. El hombre cayó gritando y rodando por el piso sucio. Solo quedaba el profesor. Girafales había retrocedido hasta la pared, el cuchillo temblándole en la mano. Su cara, siempre tan compuesta y pedante, ahora era una máscara de pánico animal. Espere. Espere, don Ramón. Podemos llegar a un acuerdo. Tengo dinero. Mucho dinero. La longaniza se vende bien. Puedo pagarle los 14 meses de renta. Y más. Mucho más. Don Ramón se levantó despacio, cojeando por el golpe en la nuca de antes. La pistola ya no tenía balas, pero la sostenía firme, apuntando al pecho del profesor. No quiero su dinero sucio. Quiero que pague por el muchacho del periódico. Por todos los que han desaparecido. Por lo que le hizo a doña Florinda. Y por lo que iba a hacerle a este niño. El chavo, aún en el suelo con la escopeta humeante, miró a don Ramón con ojos enormes. Don Ramón. No lo mates. Por favor. Don Ramón lo miró. Vio en esos ojos el mismo miedo que él había sentido toda su vida. Miedo a quedarse solo, miedo a la pobreza, miedo a que el mundo te trague sin que nadie lo note. Pero también vio algo más. Rabia. Chavo. Ve a buscar a Chilindrina. Llévala lejos de la vecindad. Ve con doña Clotilde si quieres, pero no vuelvan aquí esta noche. El niño negó con la cabeza. No me voy sin usted. Don Ramón suspiró. Luego miró al profesor. Usted siempre se creyó superior. El profesor. El que educaba a doña Florinda. El que hacía longaniza con gente. Pero al final. Solo era un enfermo con una verga grande y un cuchillo afilado. Girafales intentó sonreír, pero le salió una mueca patética. Todos comen. Todos matan de alguna forma. Yo solo. Optimicé el proceso. Don Ramón dio un paso adelante. Pues el proceso termina hoy. Levantó la pistola vacía como si aún tuviera balas y golpeó con la culata la cara del profesor. El impacto le rompió la nariz. Sangre brotó como fuente. Girafales cayó de rodillas. El chavo, con esfuerzo, se puso de pie y cargó la escopeta con el último cartucho que encontró en el suelo, cerca del cuerpo del primer sicario. Don Ramón. Déjeme ayudarlo. Don Ramón negó con la cabeza. No, pequeño. Esto es mío. Tomó la escopeta de las manos del niño, la apoyó contra el pecho del profesor y apretó el gatillo. El estruendo fue ensordecedor. El pecho de Girafales se abrió como una flor roja grotesca. Cayó de espaldas, con los ojos abiertos, mirando el techo goteante del sótano. Su longaniza monstruosa asomaba por la bragueta rota del pantalón, ya flácida, ridícula en la muerte. Silencio. Solo se oía el chisporroteo del carbón en el anafre y el goteo de sangre en el piso. Don Ramón dejó caer la escopeta. Se acercó al chavo y lo abrazó fuerte, aunque ambos olían a pólvora y muerte. Vamos a casa, pequeño. Pero. Nunca más hables de esto. Nunca.
Salieron del sótano por la puerta trasera. La noche de 1974 era fría en el Distrito Federal. Caminaron en silencio por callejones oscuros hasta llegar a la vecindad. Al entrar al patio central, todo parecía igual. El barril del departamento 8, la puerta del 14 cerrada, la ventana del 71 con la luz encendida y Satanás maullando en el alféizar. Chilindrina salió corriendo del departamento 72 al verlos. Papá. Chavo. ¿Dónde estaban? Me asusté mucho. Don Ramón la abrazó sin decir nada. Solo lloró en silencio, por primera vez en años. Al día siguiente, el señor Barriga llegó a cobrar la renta. Encontró la vecindad extrañamente callada. Doña Florinda no salió a barrer. Kiko jugaba solo en el patio, con cara de no haber dormido. Nadie preguntó por el profesor Girafales. Simplemente dejó de venir. Semanas después, la fonda La Especial cerró. Decían que la dueña se había ido a vivir con una tía a Puebla. Nadie encontró neveras llenas de longaniza sospechosa. Nadie quiso buscar. Don Ramón pagó los 14 meses de renta con un dinero que nadie supo de dónde salió. Nunca volvió a boxear, ni a beber tanto. Chilindrina creció callada, mirando siempre hacia el barril como si esperara ver al chavo salir de ahí. El chavo siguió viviendo en el barril. Pero ya no se escondía tanto durante el día. A veces se quedaba mirando el cielo, rígido, sin garrotera, solo pensando. Y en las noches, cuando la vecindad dormía, don Ramón se sentaba en la entrada del 72, fumando un cigarro barato, y murmuraba para sí. Matamos a un monstruo. Pero seguimos siendo pobres. Seguimos siendo los mismos. Y eso es lo que más duele. Porque al final, la longaniza del profesor Girafales no era solo carne humana. Era el hambre, la miseria, la indiferencia de una ciudad que devoraba a sus hijos sin que nadie lo notara. Y aunque el profesor estaba muerto, esa hambre nunca se saciaba del todo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.